Buenas noches con Empezamos. todos. Es un gusto para mí como secretaria de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú poder conversar con ustedes sobre digamos, los fundamentos de la bioética, que son los llamados principios de bioética, que son pilares fundamentales para el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Yo voy a empezar con esta, digamos, esta reflexión. ¿Qué importancia tiene la ética para la práctica médica, no? Y el tema va históricamente desde Hipócrates, ¿no? 500 años antes de Cristo, ¿no? Fíjense, este es el juramento hipocrático que juramos hasta la actualidad por el mismo juramento. Dentro del juramento hipocrático, ustedes van a ver que están escondidos, por decirlo de alguna manera, los principios de bioética, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, está resaltado en color rojo, subrayado con rojo. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Ese es el principio de beneficencia, el querer yo, diríamos, buscar el bien como médico de mi paciente. ¿Cómo hago el mayor, digamos, beneficio? ¿Cómo logro el mayor beneficio? ¿Cómo tomo las mejores decisiones que produzcan el mayor beneficio en mis pacientes, ¿no? Otra parte del juramento hipocrático dice, en cualquier casa que entre, lo haré para el bien de los enfermos, en la misma lógica, buscando el bien, ¿no? El otro punto importante es todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien es cosa que no debe ser divulgada, eso lo llamamos sigilo, secreto profesional, lo callaré y lo guardaré como un secreto inviolable, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo nosotros es desde el juramento hipocrático ya hay valores ético-morales escondidos en él que siglos después van a configurar los principios de bioética, ¿no? La vocación médica, ¿qué es? Desde un punto de vista ético y filosófico, es un llamado hacia una inclinación hacia la medicina, pero esa inclinación no es una inclinación como un gusto que uno puede tener pues por un tipo de literatura, por un tipo tipo de películas, ¿no? O sea, o por un hobby o por un deporte. Es una inclinación hacia la medicina con el deseo de servir a los demás, con un profundo compromiso, ¿no? Con la excelencia profesional, con la compasión, con valores, ¿no? Es decir, nos importa el ser humano, nos importa las personas que tenemos. Ojo, ustedes son serumistas y tienen que tener una visión todavía más amplia. Ya no solamente me importa el paciente como persona única, me importa el paciente como miembro de una familia, y ahí aparece digamos, la dimensión de la medicina familiar, ¿no? Me importa el paciente como miembro de una comunidad, ¿no? Y ahí tenemos que ver, digamos, decisiones en salud pública, ¿no? Es decir, me importa todo lo que tenga que ver con el ser humano, como persona individual, como familia, como comunidad, como sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es la ética? La ética es la disciplina filosófica que estudia los actos morales, los actos humanos desde la moral, ¿no? Es decir, existe también otro concepto interesante de sindéresis, no los voy a liar, ¿no? Por el cual la persona, por este hecho de que existe la sindéresis, uno tiene una tendencia, un hábito natural hacia conocer la diferencia entre el bien y el mal. No necesitamos muchos libros, muchos códigos, digamos, mucha ciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. De todas maneras, eso no desvirtúa que necesitamos, digamos, parámetros escritos que nos sirvan como para fronteras y para nuestra práctica profesional, qué podemos y qué no podemos hacer, pero ya en nuestra propia conciencia como seres humanos sabemos lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Entonces, la ética médica es una disciplina que se preocupa por el estudiar los actos del personal de salud, en este caso de los médicos, desde el punto de vista moral, ¿no? Siempre y cuando esos sean actos voluntarios, racionales, ¿no?
Y yo les he querido aquí traer un concepto que está aquí puesto, ¿no? Que es este de aquí, ética social, ética médica social. Es decir, y voy a empezar por ese. Nosotros tenemos una conducta como médicos, ¿no? Un modo de actuar como médicos, y eso es la ética médica individual. Y con ese modo de actuar yo soy ejemplo de las personas que están a mi alrededor. Ustedes son ejemplo de las personas que están alrededor, de los demás personal de salud, de los demás profesionales de la salud, de los estudiantes de medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay una ética social, o sea, es decir, somos ejemplos, somos vistos por la sociedad. Nos ven las madres de familia, los clubes de madres, nos ven las autoridades del lugar donde ustedes hagan el serum, etcétera. O sea, es decir, somos, diríamos, visibles socialmente, ¿no? Y esto es un tema importante porque nos tiene que llevar a decir, bueno, entonces tengo que ser doblemente ejemplo, ya que no es solamente la ética individual alrededor mío, sino cómo me mira la sociedad. Ustedes allí, seguramente como yo, habrán visto ejemplos, ¿no? Escándalos mediáticos, ¿no? En fin, de algunos médicos, por ejemplo, que venden certificados de descanso médico, ¿no? Por ejemplo, teníamos un caso de una doctora, un consejo regional del norte, ¿no? Que vendía, muy joven además, que vendía descansos médicos, ¿no? Por ejemplo, y eso estaba en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso es una falla, no solo a la ética médica individual, sino a la ética médica social. La sociedad nos ve como un escandaloso el tema, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante reflexionar en temas éticos y muy importante reflexionar en temas éticos en medicina? Porque tratamos con personas, no tratamos con papeles, no tratamos con dinero, no tratamos con construcciones, ¿no? No, tratamos con personas. Entonces tenemos que saber que cada persona tiene una dignidad por solo el hecho de ser hombre, sea bueno o sea malo, tiene la dignidad hasta el final de su vida, ¿no? La persona tiene una dimensión espiritual que es lo que nos hace distintos de, digamos, las otras especies que hay en la naturaleza, ¿no? La persona es lo más elevado de la naturaleza y tiene un valor incalculable y ella es un fin en sí mismo. O sea, la persona nunca es un medio, siempre es un fin, ¿no? Entonces, tenemos dos modos de comprender la dignidad humana: como dignidad natural, que todos lo tenemos, y como dignidad moral, aquellos que por sus acciones o sus buenas acciones se distinguen de los demás, ¿no? Por ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿no? O sea, Mahatma Gandhi, pues por un pacifista, hombre íntegro, ¿no? Que liberó a la India digamos, de Inglaterra, que India era colonia inglesa, simplemente caminando, reclamando, pero de una manera pacífica con todos, ¿no? Las personas de la India que estaban en ese momento, ¿no? Y era un ejemplo de persona desde donde se le mire. Entonces, las personas pueden tener, además de su dignidad natural, una dignidad moral, ¿no? Las personas, o sea, ustedes y yo, tenemos unas facultades muy importantes, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Y esas facultades muy importantes nos da, digamos, la capacidad de hacer las cosas conscientemente, ¿no? Y de ser libres, ¿no? O sea, es decir, un acto consciente y libre es el que nos da la responsabilidad moral de nuestros actos. O sea, nadie me está obligando a actuar de una manera o de otra como persona o como médico, ¿no? Simplemente mi inteligencia y mi voluntad me están haciendo decidir por lo mejor, ¿no? Bueno, hay principios éticos más utilizados como el mal menor, ¿no? Por ejemplo, el tema de por ejemplo, un paciente que tiene un pie diabético y hay que cortarle la pierna, ¿no? Pero lo hago para salvarle la vida, ¿no es cierto? Entonces es el mal menor, la vida es el bien más grande, ¿no? El principio del doble efecto, por ejemplo, pongo morfina a un paciente y de repente pues se deprime el centro respiratorio, pero le pongo para aliviarle el dolor. Y el principio de la totalidad es un principio muy interesante, que es que
por encima de todo está la vida de la persona, ¿no es cierto? Entonces, por preservar la vida, si voy a tener que tomar decisiones drásticas, es en función de preservar la vida, ¿no? Déjenme ver si es este. Ya. ¿Qué es la ética profesional? La ética profesional es la que tenemos como personas, ¿no? Entonces, esto es una definición general, ¿no? Siempre he cogido la palabra servicio, eh, vocación, porque todos los que hemos escogido la medicina, que es una carrera, no es fácil, ¿no? O sea, algunas veces escucho muy a prisa opinar que la medicina es fácil, ¿no? Yo sinceramente pienso que no es una carrera fácil, es una carrera que exige mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho estudio, pero la propia vocación a nosotros nos hace capaces de cumplir todo eso, ¿no? Y el concepto de persona es bien importante porque trabajamos con las personas, ¿no? Por ejemplo, es importante, por ejemplo, simplemente decirles que esta palabra persona sale de los griegos que usaban en relación a, a unos teatros griegos, una máscara muy grande para que se les viera, pudieran expresar sus sentimientos, y había como una altavoz allí, ¿no? Después los latinos cogieron ese mismo para hablar de personare, que es el personaje de ese teatro, ¿no? Y finalmente esa es la historia del concepto de la palabra persona, pero ¿quién fue el primero que el Boecio, un filósofo del siglo IV, fue el primero en definir a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional? No les voy a, digamos, complicar con la filosofía, pero en ese momento, en el siglo IV, y producto también de la filosofía griega, la naturaleza racional se relacionaba a la naturaleza espiritual, a la máxima naturaleza de la persona, ¿no? La persona es un ser en relación con, ¿no? Un ser en relación con otra, un ser en relación con la naturaleza, un ser en relación con Dios, un ser en relación con algo fuera de ella, ¿no? Y aquí es importante esto, ¿no? Por ejemplo, les hablaba yo de este concepto de persona, pero lo podemos desglosar y hemos escogido a Víctor Frank, que es un médico, psiquiatra y neurólogo que estuvo en un campo de concentración, ¿no? Sobrevivió a los campos, perdió un hijo, la esposa, familiares más cercanos, pero sobrevivió a un campo de concentración, ¿no? Y describió finalmente esto, ¿no? Que la persona es dos dimensiones, la psíquica, la física y la espiritual. O sea, sumamos una tercera dimensión, la espiritual, a la dimensión psicofísica, ¿no? Y esa dimensión espiritual es la que le va a dar esta categoría de persona, ¿no? Como hemos hablado hasta este momento, lo que yo les puedo decir es que nuestra racionalidad y nuestra voluntad dentro de un ambiente de libertad y conciencia de lo que hacemos, nos hace responsables de nuestros actos. Y entonces tenemos a Immanuel Kant, que es un filósofo alemán del siglo XVIII, que habla del imperativo categórico, que es muy bonito, ¿no? Porque él se basa en el deber. Él tiene un concepto muy bonito, muy profundo sobre la ética del deber, la ética deontológica, ¿no? Y dice que uno debería actuar por el deber, por la responsabilidad, ¿no? Pero debería actuar de tal manera que sus actos pudieran ser universalizados. Fíjese qué gran altura le pone a la dimensión de las personas, ¿no? Bueno, ¿cómo ser buena persona? ¿No? Esa es una construcción que tenemos nosotros a lo largo de la vida de cada uno, ¿no? Y entonces el ethos es un concepto griego que se refiere al alma, ¿no? Y se refiere también al lugar de las tendencias y deseos del alma, que si yo la lleno de tendencias y deseos buenos, voy a ser una buena persona, ¿no?
Entonces, los actos tienen una característica de ser buenos o malos todos, y también los actos médicos, ¿no? Esto lo hemos ya comentado, ¿no? Eh, Miren qué bonito, ¿no? Esta pintura que está aquí al lado es la muerte de Sócrates. Sócrates se mantiene eh, fiel a sus principios y prefiere morir para no, o sea, y evitar cometer una injusticia, ¿no? Y sus familiares lo tratan de convencer de que, bueno, no muera, pero él dice que prefiere, tiene sus altos valores morales, ¿no? Miren lo que dice Sócrates, y ahí está la pintura, si ustedes observan la pintura, ahí están sus discípulos, ¿no? Están las personas más allegadas a él, ¿no? A uno de sus discípulos, el que está cerca con la mano levantada, le dice que tiene que pagar un gallo, una gallina que debían a alguien que le habían comprado, o sea, hasta esa fineza de me muero, pero queremos cumplir con la responsabilidad de pagar a quien debemos, ¿no? Sócrates dijo, no haría concesiones a nadie en contra de lo justo por temor a la muerte. Fíjense, tenía la justicia como un valor muy alto, aunque prefería morir para no fallar a la justicia. Y estaría dispuesto a morir en el acto con tal de no ceder. La muerte no me importa un comino, dijo Sócrates. Lo único que me importa es no cometer ninguna injusticia o impiedad, ¿no? Esa es una persona de principios, un ejemplo, ¿no? Bueno, los principios parten de uno mismo, ¿no? Están en el alma de uno mismo, en la parte espiritual de uno mismo, ¿no? Entonces, pero existen, diríamos, normativas. Ahí vemos las normas, las leyes, la Asociación Médica Mundial, que tiene muchos documentos que de alguna manera, yo les decía, dan las normas sobre las cuales se puede actuar en la práctica médica. Hay un código internacional de ética médica. Nosotros tenemos un código de ética y deontología del año 2023, que es muy, muy bueno, ¿no? Y entonces, diríamos, tenemos normas, pero las normas nos dan una serie de parámetros, pero nosotros tenemos los valores dentro, ¿no? O sea, tenemos los valores dentro como personas y esa es la reflexión que les quiero dar hoy día, ¿no? Y entonces, yo quería, antes de terminar esta parte, hablarles de los tres principios de bioética más importantes. Uno es el principio de beneficencia, lo hemos mencionado hace un ratito. ¿Cuál es el principio de beneficencia? El principio de beneficencia, ¿cuál es? Es hacer el bien, siempre hacer el bien. Hagan el bien, busquen el bien de las personas, de las familias, de las comunidades donde ustedes trabajen. Entonces, el principio de beneficencia es quiero hacer el bien. Y el principio de no maleficencia es no hacer daño, primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Los dos principios se relacionan entre sí, se relacionan, son el uno con el otro. No hago daño y hago el bien, ¿no? Son dos principios, pero están enlazados, diríamos, insertados el uno en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a decidir un tratamiento médico, lo primero que piensa es el que tenga menos riesgos para el paciente y el que tenga más beneficios para el paciente, ¿no? Entonces, el que tenga menos riesgos, estoy cumpliendo con mi principio de no hacer daño, de no maleficencia. Y el que tenga más beneficios, estoy viviendo al elegir ese tratamiento, el principio de beneficencia, ¿no? El hacer bien. Si ustedes me piden, ¿cómo podría yo resumir la conducta de los médicos, hacia dónde debe ir? ¿Qué les diría? Les diría a ustedes, médicos jóvenes, les diría, hagan las cosas lo mejor que puedan. Háganlas, si podemos hacerlas excelentemente, a eso vamos, hacia la excelencia, ¿no? Hagan las cosas a nivel profesional lo mejor que puedan. Si están en un centro de salud y les toca atender niños, gestantes, ancianos, hagan lo mejor que puedan. Lean, estudien, examinen a los pacientes, ¿no? Digamos, no tengan en ningún momento
la soberbia de yo sé todo o yo sé mucho, porque sabemos muy poquito de medicina, aunque tengamos muchos años en la medicina, ¿no? Entonces, y en todo momento hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Si queremos hacer actividades comunitarias, por ejemplo, queremos ir a vacunar, queremos ver los niños con anemia, examinar, tomar decisiones, queremos hacer un buen control prenatal, ¿no? Todo eso háganlo, piénsenlo y háganlo como, diríamos, con el sentido de excelencia, de que doy lo mejor de mí mismo en este trabajo, ¿no? Entonces, estos dos principios, del de beneficencia y el de no maleficencia, son dos principios que van juntos, entrelazan y que nos lo podríamos resumir en hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor que podamos, ¿no? El tercer principio es el de justicia, que algunos lo consideran justicia y equidad. Se los voy a explicar. Este principio de justicia o justicia y equidad, para hacerlo más completo, el de justicia es que todos deberíamos acceder a una atención de salud de calidad en cualquier lugar del país, ¿no? Porque somos ciudadanos, somos peruanos, ricos o pobres, tenemos derecho a una atención de calidad, ¿no? Eso realmente en la vida real no ocurre, ¿no es cierto? Depende más de las autoridades que dirigen el país que de nosotros como médicos individuales, ¿no? Pero en todo caso, en esta práctica individual tenemos que tratar a todos por igual, a todos por igual. Es decir, el principio de justicia es que yo trato a todos por igual, es decir, al paciente que me es fácil conversar con él, al paciente que digamos, me gusta el caso, al que me parece un caso no muy interesante, quien quiera que sea, al niño que está chillando, gritando en la consulta, yo trato a todos por igual, la misma educación, la misma amabilidad, el mismo trato, todos por igual, ¿no? Y ahí permítanme hacer un paréntesis antes de entrar al concepto de equidad. Y el paréntesis se lo digo así. Miren a sus pacientes, mírenlos, ¿no? ¿Qué quiere decir mirar a nuestros pacientes, ¿no? Quiere decir lo siguiente, voy a dejar de compartir para verlos directamente. ¿Qué quiere decir mirar a los pacientes? Quiere decir que a mí me importa, que yo presto atención, que esa persona como ser humano jala mi atención, no me la jala el celular, el compañero, la música, no, me jala la atención, ¿no? El paciente que tengo, mírenlos, díganles palabras afectuosas, saluden, ¿no? Dejen el celular mientras están con ellos, después ya se ponen al día en el celular, pero déjenlos, ¿no? Yo veo a veces en el hospital donde trabajo, pues que todos están más ensimismados en el celular y en las computadoras, que hace que no miren al paciente, no le presten atención, mucho menos que sean afectuosos, ¿no? Afectuosos en el sentido de decirles una palabra cariñosa, no te preocupes, vamos a hacer esto por ti, etcétera, algo que los anime, ¿no? ¿Ok? Entonces, el principio de justicia está en el trato que damos a los pacientes, la delicadeza, el trato, la atención, ¿no? La afabilidad, ¿no? ¿Ok? Todos por igual. Y este va enlazado también con el principio de equidad. Y el principio de equidad es que yo ayudo al que más necesita, al que más necesita. Si tengo un paciente grave, obviamente me voy a ver al paciente grave, ¿no es cierto? O sea, tengo que ir a ver al paciente, es el que más me necesita. ¿M? En cambio, y eso uno discierne, ¿no? Hace unos días una doctora que hace trabajo de campo en la Amazonía comentaba que estaba en un centro de salud lejano y el serumista estaba en su centro de salud y el paciente delicado estaba en su casa, ¿no? Y entonces la doctora le dice, oye, pero me han dicho que hay un paciente delicado en la casa, no sé cuántito, fuera, no, pero que venga acá al centro de salud donde yo estoy, ¿no? O sea, no salía a la comunidad a atender a alguien. Estimados serumistas, médicos jóvenes, médicos vitales, médicos comprometidos con la salud del país, siempre que alguien los necesite, corran, no vayan, corran, ¿no? Porque nuestra vocación, de la cual hemos hablado al principio de la charla, ha sido fundamentada
digamos, en este sentido de servicio, de cuidado, de protección a las personas, ¿no? No siempre podemos curar, no siempre podemos aliviar, a veces intentamos, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlo y todos los esfuerzos para aliviar. Siempre podemos acompañar, ¿no? Y siempre podemos consolar, animar, proteger, ¿no? O sea, y eso se da en esa relación afectuosa con los pacientes, especialmente los que más lo necesitan. Y el último principio de bioética que yo quería hablar con ustedes es el de principio de autonomía, ¿no? Es el que está de moda hace varias décadas, ¿no? No deja de ser muy importante, pero el principio, ¿qué es el principio de autonomía? El principio de autonomía es el respeto a las decisiones de los pacientes, ¿no? Pero esas decisiones no solo son decisiones, digamos, drásticas, ¿no? Como que quiero que entrar a UCI o no quiero entrar a UCI, quiero el ventilador o no quiero entrar al ventilador, ¿no? Sino también decisiones tan sencillas como decir quiero una explicación para poder decidir con usted, doctor o doctora, esto que me van a dar, ¿no? Entonces, eh, el principio de autonomía es, me interesa la persona, llevo una relación horizontal con ella. Es decir, le explico qué le pasa, le explico las alternativas de tratamiento, las alternativas de métodos diagnósticos, y dentro de ese abanico, ¿no? Ella podrá, o esa persona podrá elegir qué es lo que le parece a ella bien, ¿no? Entonces, el principio de autonomía implica mucha información. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué le explico si no me va a entender porque no tiene una cultura médica, ¿no? Eso es verdad hasta cierto punto, ¿no? No hay mucha cultura en el campo de la salud fuera de los médicos y del personal de salud, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿para qué le explico? Le explico aunque tenga que partir de cero conocimiento y cada vez más subir y subir, ¿por qué le explico y para qué le explico? Porque le considero una persona digna de tomar decisiones de su propia salud, ¿no? Y considero que su opinión es tan importante como la mía, ¿no? No es que la mía sea mejor porque soy médico, ¿no? Entonces, es una medicina informada, ¿no? Es una medicina informada. No se imaginan la cantidad de problemas médicos legales que nos ahorraríamos si nosotros informáramos mejor a los pacientes, sin que no les creáramos expectativas que no existen o no fuéramos tan concretos, le voy a operar y le voy a hacer tal cosa, ¿no? Y el paciente no entendió nada, entra, se complica, fallece y toda la familia viene en contra, porque usted no me dijo nada, ¿no? Entonces, explicarles, tenemos que actuar en el acto médico de manera informada, ¿no? Y escuchar las dudas, escuchar las cosas que no han entendido, escuchar los reclamos, ¿no? O sea, escuchar los reclamos que pudiera haber. Hay algunos que dependerán de que uno pueda mejorar, pero hay otros que son parte del sistema de salud. Bueno, pues los escucharemos, no los solucionaremos, pero escucharemos y atenderemos especialmente a esa persona. Entonces, ya para terminar, solo les quiero decir un punto fundamental. Y el punto fundamental es, vayan al CERUM, es un año de servicio al país muy valioso, ustedes son personas valiosas, que van hasta los últimos rincones, ¿no? Vayan al CERUM con todo el entusiasmo y la vitalidad de la juventud, con el deseo de hacer las cosas bien, muy bien, y si es posible, que tengan el tinte de la excelencia, ¿no? Hago lo mejor que puedo, tanto esfuerzo le pongo que voy hacia la excelencia en el acto médico, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿no? Y bueno, les agradezco muchísimo por haber participado en esta charla y estamos a su disposición cuando ustedes quieran o tengan alguna duda en el campo que yo pudiera manejar, ¿no? Muchas gracias.